Análisis en tiempos del coronavirus llega gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado, como siempre, en el dial 106.5 FM. Es un placer recibirlos también en todas nuestras plataformas web. Por supuesto, ustedes saben, www.marielatv.com, YouTube, Spotify, ya saben, todas las redes sociales. El día de hoy son las 6:06 de la tarde, hoy es jueves 17 de septiembre. Tenemos a un entrevistado fenomenal. Ustedes saben que el manual del periodista no está elogiar al que viene a los programas, a entrevistarlos, pero hoy sí se debe elogiar al doctor Francisco Jiménez. Pero antes de presentarlos, les quiero recordar que Análisis en tiempos de coronavirus llega gracias al auspicio del UTEC. En la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC, tenemos un firme compromiso con la excelencia. Ofrecemos una oferta académica de primer nivel en nuestras carreras de grado, posgrado y programas de educación continua. Hemos formado muchos líderes que hoy, desde la empresa pública o privada y desde el emprendimiento, generan desarrollo en el país y en el mundo. Visítanos en www.utec.edu.es, UTEC, poder lograrlo. Estamos con el doctor Francisco Jiménez, como dije previamente, analista y político ecuatoriano, abogado y doctor en leyes. Ha desempeñado varios cargos en el sector público, entre estos gobernador del Guayas en el año 2008, fue candidato a la alcaldía de Guayaquil en el año 2019 y es presidente cantonal por el movimiento CREO. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir con ustedes a esta hora y encantado de estar aquí. Es un placer recibirlo, doctor. Vamos a tocar varios temas el día de hoy, pero primero comenzar. Usted fue candidato a la alcaldía de Guayaquil en el año 2019. Dado a la culminación del estado de excepción, empieza Yo Me Cuido, que es la campaña que se acaba el estado de excepción y que cada municipio ciudadano pues se tiene que encargar de las regulaciones de cada ciudad. En este caso, Guayaquil ha puesto toque de queda o semáforo amarillo hasta el mes de enero. ¿Decisión correcta? Yo pienso que sí. Lo que vivimos, la hecatombe que vivimos en esta ciudad durante este año, creo que no estaba en los cálculos de nadie. Claro que ha habido momentos difíciles para la ciudad, ¿no? En el siglo XVIII, en el siglo XVII, los grandes incendios que devastaban 40 cuadras, 60 cuadras, particularmente el de 1896, si no me equivoco, y el de 1908, que fueron terribles para la ciudad. Pero nunca vivimos lo que presenciamos entre marzo y abril de este año. Gente que se caía en las calles, iba caminando y se desmoronaba. ¿Cuándo hemos visto eso? Gente que iba caminando, se desmoronaba, cadáveres en las calles céntricas de la ciudad que no eran recogidos, gente que les ponía ahí los ramos de flores encima esperando que vengan, y notas para el 911 que aparezca, lo cual fue realmente algo, o sea, hoy tal vez lo vemos un poco para atrás y parece una película de terror mezclada con ciencia ficción, porque los ojos no daban, nos parecía que estábamos viendo algo que era irreal, hasta que empezábamos a oír que a un amigo le pasó esto, que a un allegado le pasó lo de acá, que a una persona conocida sufrió de esto. Yo, por ejemplo, mi asistente, la que trabaja conmigo hace más de 10 años en el estudio, perdió a su padre y a su madre, a los dos. Se los entregaron envueltos. Y ella tuvo que ir ahí a depositarlos en su nicho, un mortuorio. El gobierno no daba las cifras reales, tuvimos que enterarnos de lo que estaba sucediendo en la ciudad por los medios internacionales y en esos debates que se dieron con algunos periodistas de afuera. Entonces, yo creo que lo que vivimos en Guayaquil va a pasar tiempo para que se salga de la memoria colectiva. Y sobre todo vamos a tener que reflexionar mucho sobre cuáles fueron las causas y quiénes fueron los responsables, porque aquí todo el mundo tira, por decirlo así, su cuerpito al monte y dicen yo no fui, fue el de acá y fue el de más allá. Pero lo cierto es que Guayaquil la pasó muy mal, en una pandemia mundial que arrasó en todo el planeta, pero hubo ciudades que supieron reaccionar y otras que no, países que supieron reaccionar y otros que no. Y nosotros lamentablemente estamos entre los peores que reaccionaron de la forma más ineficiente, y en esa ineficiencia mezclada con corrupción y con incompetencia y con tardanza, murió mucha gente. Entonces, hoy
eso nos obliga a ser humildes, obliga a actuar con prudencia, obliga a tomar todas las precauciones del caso, y creo que el semáforo amarillo dentro de eso es una medida correcta. No hay que caer en la locura tampoco, pero hay que tener precaución y hay que saberse cuidar. Así es. Justamente quería llevarlo a eso, dado a la cuestión de perspectiva, porque al fin y al cabo todo es cuestión de perspectiva. Usted hablaba de lo desastroso que fue Guayaquil, pero si es que nos ponemos a hablar, y me gustaría llegar a este debate, con cifras, no nos vayamos muy lejos, los países que somos fronterizos. Tanto Perú y Colombia están en el quinto y sexto lugar de los países con más contagios de coronavirus en el mundo, no de Latinoamérica, ni de América, ni del occidente, nada, del mundo. Perú está con 744.000 y Colombia está con 736.000. Perú es el país latinoamericano, después de Brasil, con más muertes, tiene 31.000 muertes, y Colombia está cerca de las 23.000, 22.000, por así decirlo. No pareciera, si es que vemos las cifras en las páginas oficiales de la Universidad Johns Hopkins, decimos, bueno, Ecuador no está tan mal, o ahora no está tan mal, pero está este rumor que, por así decirlo, yo me decanto a compartir o me animo a decir, bueno, yo creo que esto sí es verdad, de que eso de que somos 10.000, 20.000, 20 y pico mil muertos, eso yo no me lo creo. Yo creo que hubieron más de 30.000, 40.000, 50.000 si comenzamos a exagerar, en Guayaquil o en Ecuador, generalizando. ¿Por qué Guayaquil o Ecuador en general empeoró antes que sus países vecinos, antes que Brasil, antes que los Estados Unidos, incluso me animaría a decir? ¿Y por qué ahora pareciera que todo está bien, pero aún así seguimos a la altura de estos países sin que ahora estemos en una situación apocalíptica? Porque lo nuestro fue una cuestión muy rápida y muy furibunda. Ya sabíamos lo que estaba pasando en Wuhan, donde hubo crisis hasta diciembre, enero. Sabíamos que el virus se estaba acercando. Lo sabíamos. Solo que nadie lo tomó en serio, porque como yo digo, uno no cree en el tigre hasta que el tigre está en la puerta. Y este virus es un virus astuto, que no ataca de una ni se muestra de una, cosas que se aprendieron después. Es un virus que honestamente pareciera diseñado en laboratorio, porque primero se posiciona, luego guarda un tiempo de silencio, que son unos 5 o 6 días, y luego de eso empieza su invasión, por decirlo así, en el cuerpo, sobre todo en los cuerpos que están con mayor edad y los que son más vulnerables, los que tienen alguna afección previa. Nada de eso sabíamos. Lo que sí sabíamos era que algo estaba pasando en China, que se lo estaba intentando controlar y que ese virus estaba empezando a esparcirse por el planeta. Hubo gente que actuó con muchísima prudencia y decisión, como el caso de Nayib Bukele, presidente salvadoreño, si no me equivoco, que cerró de una las fronteras y dijo, aquí no sale ni entra nadie, esto es como la película esa, El Domo, y minimizó las muertes y minimizó el impacto del virus. Nosotros seguimos con nuestro flujo de inmigración y emigración, recibiendo gente, saliendo gente. Hay muchas teorías sobre cómo nos contagiamos tan rápido y de forma tan furibunda. Algunos dicen que fueron algunas personas que vinieron del extranjero, de Europa, y que se esparcieron por la ciudad. Otros dicen que el foco inicial fue San Borondón, otros dicen que fue Guayaquil. Pero es difícil especular y echarle la culpa sobre por qué nos contagiamos inicialmente. Para mí, la mayor negligencia fue al momento de la reacción. Una coordinación muy deficiente, una torpeza de actuar de las autoridades locales. Acordémonos la decisión que hubo por parte de la alcaldía de impedir la llegada de un avión cuando ese avión venía vacío. Venía justamente a llevarse europeos, no traía europeos, se llevaba europeos. Y no es que traía europeos infectados, sino que se llevaba europeos que no estaban infectados porque estaban aquí en Ecuador, no estaban en Europa. Entonces, una cuestión totalmente absurda. Tropezamos con declaraciones muy inadecuadas, con cifras falsas, porque el gobierno central nos dio cifras falsas. Nos hablaba de 5.000, 6.000 muertos, y esto, aquí no hace falta ser Von Braun ni genio en matemáticas para saber que si uno quiere establecer cuántos muertos hay, vaya a pedir la información de las funerarias. Hay 5 o 6 funerarias en la ciudad que incrementaron al 500% su nivel de muertes.
el promedio mensual de la ciudad de Guayaquil de muertos es aproximadamente 2.000. Y durante los meses de marzo, la última quincena de marzo y todo el mes de abril, eso se incrementó por 5, porque ya pasamos de 2.000 a 10.000. O se decidió morir mucha gente de golpe sin causa aparente, o fue el efecto de la pandemia. Entonces, sí se podía tomar decisiones de política pública mucho más acertadas, mucho más atinadas y mucho más coordinadas. Como te digo, hay varias cosas que aquí no se deben cometer. Primero, no se debe especular sobre quién tuvo la culpa, porque eso podría llegar a ser muy politiquero y muy injusto. Pero las autoridades están ahí para algo. Las autoridades del gobierno central están ahí para algo. Las autoridades del gobierno local, de la alcaldía, de la prefectura, estaban ahí para algo. Y no supieron actuar. Quien sí supo actuar, y esto también hay que decirlo, como siempre en Guayaquil, fue el sector privado. El sector privado se movió bien. Se constituyeron fideicomisos. Yo tuve la posibilidad de participar medianamente, ¿no?, en el fideicomiso Salvar Vidas, que lo constituyó Guillermo Lasso con un grupo de empresarios. Se constituyeron otros fideicomisos, como el que constituyó el alcalde Nebot con un grupo de empresarios también. Hubo otros fideicomisos en Quito que se establecieron un poco después. Hubo acción de la sociedad civil. Cuando ya se empezó a comprender un poco más el problema y ante la inacción e incompetencia de las autoridades. Eso permitió neutralizar un poco lo que estaba pasando. Y hoy, el paso del tiempo también nos va haciendo más fuertes, porque no nos olvidemos que nosotros, como seres humanos, somos el resultado de miles de millones de virus. En cierta forma somos un virus también, aunque no quiero que me lo malinterpreten. Pero nuestra sobrevivencia es la consecuencia de muchos ataques a nuestro organismo, y este ha sido uno más. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el virus se va debilitando y nosotros nos vamos haciendo más fuertes. No nos olvidemos también que los virus tienen por esencia un ataque muy repentino, muy vertiginoso, y luego progresivamente van desapareciendo. En cambio, ha roto un poco la regla porque se ha mantenido ya durante 6 o 7 meses. Pero mientras más tiempo pasa, el ser humano se hace más resistente a lo que está sucediendo y el virus se debilita un poco más. Entonces, el paso del tiempo también juega a favor de nosotros. Mantenernos vivos también nos permite ir haciéndonos más fuertes. Eso explica también que ahora pues nosotros hayamos sido en Ecuador más resilientes en función de ese primer ataque que fue furibundo y que lo aguantamos, que Guayaquil lo aguantó de manera tremenda, pero de alguna manera los que logramos sobrevivir nos dio un poco más de herramientas para entender primero lo que estaba pasando, cuidarnos después, y segundo, para que nuestro organismo también vaya generando esas defensas que son necesarias para la supervivencia de la especie, ¿no? Sí. Doctor, para terminar el tema del COVID y meternos ya un poco más en las próximas elecciones. Parezco médico hablando así, pero me ha tocado investigar bastante el tema. Sí, sí, pero le voy a ser sincero y no quiero parecer parcializado, pero realmente ser técnico, como diría Jaime Bailey, después del partido es bastante fácil, o el día siguiente del partido. Entonces, yo quisiera que usted me diese una respuesta completamente lógica. No estoy diciendo que las que usted haya dicho no hayan sido, pero una decisión, más bien reformulo la pregunta, completamente ilógica que tomaron las autoridades en su momento, que les pareció un error garrafal y que usted incluso después y antes del partido usted hubiera condescendido a decir, bueno, esta decisión es errónea, yo hubiera cambiado esto. ¿Qué hubiera cambiado? ¿Qué hubiera cambiado yo en mi caso? Exacto. Yo creo que el COE se debió haber activado mucho más rápido. Creo que las restricciones de entradas y de salidas debieron haber sido mucho más rigurosas. Me parece que el aislamiento tenía que haberse implementado con mucha más antelación. Yo creo que hubo, por muy dura que sea la verdad, las autoridades tenían la obligación de ser transparentes en cuanto al número de muertos. No se le puede mentir a la gente, porque mentirle a la gente equivale a matarlos. Yo creo que había que hablar con la verdad. Hubo mucho tiempo que se perdió en la mala coordinación entre el gobierno central y el gobierno local por posturas políticas. Nos ha pasado antes, nos pasó también durante la pandemia con declaraciones algo rimbombantes de parte y parte. Nos faltó habilitar también lugares públicos, ¿cómo se llama? Expoplaza, me parece. Se habilitó 3 meses después de que la crisis había pasado. No se ha utilizado ni siquiera el 5 o 10% de las camas. Se habilitaron instalaciones cuando ya el tsunami nos había desbordado. Yo creo que el mayor problema
fue la falta de celeridad para intervenir. Hubo medidas muy erráticas, como la de impedir el aterrizaje del avión, que es algo que quedó en la memoria de todos, muy erráticas. Pero sobre todo creo que el mayor problema fue la lentitud y la falta de comprensión que se tuvo del tema y los problemas de coordinación entre las autoridades del gobierno central y las autoridades del gobierno local. Creo que ahí hubo muchas cosas que se debieron hacer mejor. Y también creo que no se midió el gran aporte que en su momento podía dar la ciudadanía y que tal vez con un espacio de coordinación más eficiente y con más acción en el territorio pudo haber arrojado otro tipo de resultados. Cosas tan sencillas como recoger un cadáver no lo podíamos hacer. Cosas, o sea, claro, es difícil, es fácil ser general después de la guerra o técnico después del partido, como tú bien dices, pero un cadáver no puede estar 3 días botado en una calle, pues. Así que vea usted qué hace, póngalo en un contenedor, habilite. ¿Cuántos contenedores hay con equipos de frío en Contecón o en los diferentes puertos de la ciudad? Podía haberse actuado con otro tipo de claridad y de un poco de creatividad, pero ya pasó lo que pasó. Les quedó de lecciones no solamente a las familias, no solamente a las autoridades. Yo creo que a todos los guayaquileños nos quedaron algunas lecciones ahí para aprender de cara al futuro. Sí, algunas lecciones, y algunas lecciones que aún debemos aprender porque hay ciertas cosas que aún no corregimos, cabe recalcar. Preguntarle, doctor, sobre las próximas... Eso sin mencionar la corrupción de los hospitales públicos, que eso fue también una cuestión de vergüenza nacional inhumano, ¿no? No solamente un tema de corrupción, sino un tema inhumano también. ¿Y eso usted le pondría algún responsable principal? Eso es clarísimo. El responsable es el titular de la cartera del Ministerio de Salud Pública. Eso no son los hospitales públicos. El responsable político de eso que sucedió es el presidente de la República. No puede ser de otra manera, porque si el presidente de la República es el que pone al ministerio, y si a órdenes de ese ministerio en los hospitales se llevan el santo y la seña, en el hospital del Guasmo, en el hospital de Los Ceibos, el responsable es el ministro que tenía que haberse ido. O la ministra renunció Carolina Andramuño, pero tenía que haberse establecido con claridad quiénes fueron los responsables de esos negociados. Por eso es que está todo ese tema del reparto de los hospitales que debe ser investigado, porque aparentemente esa es la causa primaria de los sobreprecios y de todo lo que sucedió en los hospitales públicos en Guayaquil, el reparto de los hospitales. Y eso tiene que ser aclarado por el bien del país y por el bien sobre todo de la gente en Guayaquil. Sí, interesante que me haya puesto esta pauta porque ahora me pongo a pensar, y no es para detractar, más bien lo llevaría a un método de análisis, por si alguien se molesta o piensa que este programa es parcializado. 10 años estuvo el correísmo en el poder, y cuando llega Lenín Moreno, parecía que Lenín Moreno iba a conllevar, no a 10, sino a 14 años, el correísmo en el país. Pero resulta que se le panquequea, como dice a Rafael Correa y a los correístas, y pareciera que nos salva a priori de ser Venezuela, o nos quita el correísmo de encima, pero resulta que después de todo lo que ha pasado en la pandemia, los que son anticorreístas, o son de derecha, o son de centro derecha, o son de centro democrático, no el partido, sino de ideología política, cabe recalcar, resulta que tampoco están contentos con Lenín Moreno, y Lenín Moreno es uno de los presidentes con menor popularidad a su salida del gabinete presidencial en la historia del país. ¿Cómo definiría usted lo que ha sido Lenín Moreno? Ha sido un presidente que no ha conllevado sus ideologías de 10 años de su patrón, como fue Rafael Correa en su momento, y tampoco ha llegado a contentar a esos detractores de Rafael Correa o a los opositores de Rafael Correa. Hay algunos que todavía se quedan, pero nos salvó de ser Venezuela. La pregunta del millón es, ¿con qué se queda el doctor Francisco Jiménez de estos 4 años de presidencia? Yo creo que no fue ni chicha ni limonada. Y me parece que él, la reforma política que él llevó a cabo, sí nos salvó de seguir bajando por la pendiente venezolana. Eso sí, sin duda. Haber neutralizado al Consejo de Participación Ciudadana, que fue la herramienta de choque de Rafael Correa para poner a cuanta autoridad le vino en gana, no fue poca cosa, fue importante. Intentar medio reinstitucionalizar el país fue importante, pero culipandeó demasiado.
no sé si ubicas esa expresión, culipandear es cuando un carro está con beriberi, Claro. y no tiene el volante, y primero se va para un lado, luego se va para el otro, luego tiembla el volante, luego se sale de la acera, luego regresa a la acera, es culipandear, ir así en zigzag. Exacto. Entonces, él después resulta que lo veíamos trabajando con los correístas, y luego pues ya no bailo contigo, y luego bailamos bolero, y luego ya no nos vemos, y luego no nos saludamos. Nadie entendía lo que estaba pasando, y habían algunos funcionarios de la era correísta que seguían siendo funcionarios morenistas. Entonces, muchos diría yo. Entonces, eso no da señales claras, y yo creo que lo peor en la vida es la indefinición. Cuando uno está, está, y cuando no está, no está. Y todos tenemos derecho a cambiar. Todos tenemos derecho a cambiar nuestra manera de pensar, a tener expectativas, luego cambiar de opinión y luego irnos a otro lado. Pero lo que no puede pasar aquí es la ambigüedad. Y yo creo que la marca registrada del gobierno de Lenín Moreno, que afortunadamente ya está terminando, fue siempre la ambigüedad. Doctor, esta es una pregunta interesante. Usted pertenece al partido Creo, son opositores de derecha, van a ser protagonistas en las próximas elecciones y claramente son opositores a la ideología correísta que se llevó en varios años aquí en el país. ¿Cree usted, ustedes estuvieron muy cerca de llegar a la presidencia el año 2017 como partido, a Guillermo Lasso me refiero? ¿Cree usted que Lenín Moreno haya intentado ser ese salvador o ese señor que sacaba el correísmo o parcialmente la ideología correísta del país y que al intentar hacerlo haya llevado a cabo un mal gobierno como muchos piensan? No estoy diciendo que yo lo piense. ¿Cree que eso ha perjudicado a ustedes porque la gente en estos 4 años pensó, Lenín Moreno se le dio la vuelta y esto no pasaba con Correa, estas cosas que salen ahora no pasaba con Correa? ¿Cree que los ha perjudicado? ¿Perjudicado a quién? ¿A nosotros como movimiento, al país? A los opositores de derecha, por intentar creer o por intentar hacerle creer a la ciudadanía que él también era un opositor de Correa y que formando parte de ese mismo gobierno podía hacer las cosas diferentes, pero no lo hizo muy bien, que digamos. ¿Cree que los ha perjudicado a ustedes? A nosotros como movimiento no. Al país sí. Cada persona, cada quien es dueño de lo que hace y esclavo de lo que dice. Nosotros, en el caso del movimiento Creo, siempre hemos tenido, lo que a nosotros nos interesa como partido político es que al presidente le vaya bien, que al país le vaya bien, porque si al Poder Ejecutivo le va bien, si al Poder Legislativo le va bien, al Ecuador también le va bien. Pero si vemos que en la Asamblea hay 60 indagados por corrupción, que si vemos que no están claras cuáles son las decisiones que motivan las políticas públicas presidenciales, si vemos que un día se dice una cosa y otro día se hace otra, entonces nuestra obligación es evidenciarlo. No hay mejor política que la verdad, porque la verdad permite dormir tranquilo en la noche sin tener que pastillarse. Y yo creo que uno puede estar o puede no estar en el poder. A veces es mejor no estar, a veces es mejor estar. Y está claro que tal vez esto es un contrasentido, porque si yo soy político y todo político tiene como prioridad llegar al poder para introducir cambios, es una contradicción decir que a veces es mejor estar o a veces no. Pero yo creo que uno llega a un espacio de poder para producir cambios. Y solamente se puede producir cambios cuando uno tiene las ideas claras y cuando sabe asumir los costos de esas ideas. Si uno no quiere asumir los costos de esas ideas, sino buscar atajos, pues vienen los problemas. Y yo creo que este gobierno, no es que el gobierno de Correa buscó atajos, buscó muchos atajos a través del autoritarismo, buscó atajos destruyendo la institucionalidad del país, buscó atajos poniendo a sus sí señores en los diferentes espacios de poder, incluidos tíos, primos, sobrinos, en fin, tanta gente que pasó por ahí. Pero yo creo que la marca registrada del gobierno de Lenín Moreno fue sobre todo la improvisación, la falta de claridad en las ideas. Y eso a veces es tan nocivo como lo otro. Yo no creo que a nosotros nos ha perjudicado, creo que al país lo ha perjudicado. Y lo que está claro es que afortunadamente tenemos elecciones el próximo año y debemos hacer lo posible para no desaprovechar esa posibilidad. Sí, se vienen las elecciones el 7 de febrero. Y hablando de porcentajes, no hay ninguna
encuesta importante aún que tú digas, bueno, las cosas parecen que van así, pero ya se sabe que al menos en el podio o en los 3 primeros partidos que van a contender van a ser Pachacutic, Creo, y Centro Democrático con Andrés Arauz y Carlos Rabascal como binomio a la presidencia y a la vicepresidencia. En Estados Unidos pasa algo muy interesante, cabe recalcar. Se vienen las elecciones en noviembre en los Estados Unidos, ya falta mes y medio, como ustedes saben o como no saben algunos, pues les comento. Y en cuestión de porcentajes o cuestión de intención de voto, Donald Trump tiene más intención de voto, obviamente es muy diferente porque es cuestión de colegios electorales en los Estados Unidos, no es cuestión de quien tiene más votos gana, pero tiene más intención de voto, pero pareciera que Biden, por probabilidades, por ahora es el que está ganando. Pero muchos dicen que se vota por Joe Biden, ya les voy a decir por qué estoy haciendo este contexto, se vota por Joe Biden para votar a Trump. O sea, los que votan por Biden son los que apoyan a Biden y son los que detestan a Trump. Entonces es un porcentaje que, por así decirlo, a pesar de la intención de voto, supera a los votantes del presidente Trump. Le hago una pregunta a usted, doctor. En el caso del Creo, ha habido la alianza con el Partido Social Cristiano para que Lasso sea el candidato de Creo, obviamente eso ya estaba dado por sentado, pero que el Partido Social Cristiano apoye la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. De un porcentaje que usted tendría en la cabeza, le hago 2 preguntas cortitas. ¿Cree que han disminuido de popularidad desde el año 2017? Y la segunda, del porcentaje que van a llevar, ¿cree usted que la mayoría de porcentaje es gente que genuinamente quiere votar por Creo? ¿O cree usted que es simplemente oposición al correísmo? ¿Sabe? Es difícil, eso es entrar un poco en la cabeza de la gente. Pero en la vida se gana de diferentes maneras, lícitamente se gana de diferentes maneras. Los políticos generamos 3 reacciones: indiferencia, adhesión y rechazo. Dicen que los buenos políticos lo que generan son solo 2, adhesión o rechazo. Pero un componente de un electorado tiene de las 2 cosas. Vota por ti porque le caes bien, o porque le gustan tus propuestas, o porque le parecen coherentes, o porque no somos tan ideológicos en el país. Al menos no explícitamente, tal vez intuitivamente, pero no somos tan ideológicos en el país. Es un país más pragmático. Pero vota por una tendencia porque le parece por alguna razón vota por la tendencia. A veces ni siquiera lo sabe, pero simplemente dicen, este pana me cae bien, o me parece que me está hablando bien, y listo, voto por él. Pero también vota porque no quiere votar por el otro, o porque detesta al otro. Y probablemente pasa más de lo segundo que de lo primero, porque lo racional normalmente deja de lado a lo estomacal. Y es como cuando uno ve a una chica guapa o le gusta algo, no está pensando por qué le gusta ni racionalizándolo, sino que sale de las tripas. Y eso también se expresa en el mundo político. Reformulo la pregunta, la primera que le hice. ¿Cree usted que han perdido popularidad desde el año 2017 en porcentajes? No. Yo creo que nosotros nos hemos solidificado mucho como organización. Creo que hay gente que puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el movimiento Creo. Y con nuestros postulados pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero nadie puede decir que no somos gente que realmente trata de trabajar seriamente, busca hacer las cosas responsablemente. Tal vez no seamos el alma de la fiesta, tal vez no seamos los mejores bailarines de la pista o los más simpáticos, pero sí somos los que trabajamos. Y lo digo porque tenemos una organización nacional que tiene presencia en 24 provincias, en 221 cantones. Eso no es poca cosa. Tiene un programa político que ha venido siendo trabajado ya 3, 4, 5, 6 años, que tiene diferentes capítulos y diferentes aristas y que todos los días se va perfeccionando. Tenemos un candidato a presidente que ha dicho desde el día 1 que él quiere ir y que tiene todo el apoyo de las bases y de la organización y de sus dirigentes, como es Guillermo Lasso. Y en un país donde hay tanta incertidumbre y tanta inseguridad, estas certezas no son poca cosa. Y yo siempre digo, ¿no? Uno tiene derecho a no ser el alma de la fiesta, pero no tiene derecho
a que si se mete a una fiesta no cumpla con su papel, aunque sea ser el bartender. Exacto. Interesante frase, doctor. Para terminar la entrevista, me gustaría preguntarle, pues, sobre lo que es o lo que va a ser un hipotético hipotético gobierno, perdón, de Guillermo Lasso. Mucha gente, pues, cree que va a seguir siendo lo mismo, cree en un continuismo, cree, bueno, no va a cambiar mucho. Pero Guillermo Lasso, pues como varios políticos, ha ilusionado a mucha gente en el país, ha hablado de los 100 minutos, de los primeros 100 minutos de la presidencia, de lo que van a hacer en los 4 años. Hay gente que saca conclusiones, como por ejemplo Guillermo Lasso es un banquero, ha creado muchísimos trabajos, gente que ve ilusionada a Guillermo Lasso, pero no le voy a mentir, los políticos, no estoy diciendo que este sea el caso de Guillermo, pero los políticos se dedican a mentirnos, se dedican a enamorarnos, a creer en un idilio, una falacia, y terminamos decepcionados, con todos. ¿Cómo Guillermo Lasso, o cómo el partido, creo, hablando de una generalización, no nos va a decepcionar o va a llegar a no decepcionarnos? Con Creo le pregunto, yendo al tema, ¿se va a acabar la corrupción? ¿Va a volver la economía alta en el país? ¿Regresarán los trabajos? ¿Cómo serán los 4 años? ¿O cómo serían, en una suposición, los 4 años del partido Creo en el poder? Bueno, nosotros vamos a trabajar por hacer realidad nuestras propuestas, con fe, con tesón y con optimismo, pero también con decisión y con voluntad. Yo creo que los políticos tienen que ser el reflejo de su vida también, ¿no? Porque no puedes aspirar a tener un espacio político de representación, sobre todo, donde tienes tantas herramientas a tu alcance, si tu vida no ha sido una vida decente, organizada. No quiero entrar en un tema de decencia bajo un esquema definido, sino por lo menos una vida organizada, siendo una persona emprendedora, o habiendo dado empleo, o habiendo tenido una hoja de vida intachable, o habiéndote manejado bien con las personas. O sea, yo creo que al final el servicio público también es una consecuencia del rol privado, del compromiso que uno tiene con la sociedad para irla mejorando día a día. Y creo que eso son cosas que a veces no se analizan lo suficiente. A veces estos advenedizos, muchos de ellos irresponsables, que no tienen partido o no tienen ideas, o simplemente están ahí para aprovechar una oportunidad, dicen, bueno, me trepo ahora y veo cómo hago para sacar una votación, y si la logro pegar, la pego y ahí vemos qué pasa. Y eso es un poco lo que nos ha tenido con problemas. Pero los políticos, nadie como propuesta política va a decir, yo le quiero hacer daño a un país. Todos van a decir, yo quiero hacerle bien a un país o a una ciudad. Yo quiero hacer las cosas bien. En el ojo de la gente está distinguir quiénes son farsantes y quiénes no. Y quiénes son peligrosos y quiénes no. Pero la gente escoge de quienes están al frente. Y yo creo que también hay un proceso de crecimiento en cada político. Yo no soy el mismo que era hace 4 años. Guillermo Lasso no es el mismo. Hay un aprendizaje a través de los golpes, de las frustraciones, de lo que sucedió en el 2017, de lo que hemos visto ahora en estos 2, 3 últimos años. Hay un aprendizaje del país. Hay un aprendizaje de lo que está pasando. Y hay ideas también detrás que buscan resolver esos nudos que hemos ido identificando. Creo que en la medida en que la gente pueda apreciar eso, o que nosotros seamos capaces de transmitir este mensaje a la gente, vamos a tener más adhesiones a nuestras propuestas. Pero no son temas automáticos. También está en los políticos ser el reflejo más fidedigno de uno mismo, y no una mala copia de uno mismo. Doctor, para terminar, cortito, prométanos aquí en Radio Fuego 106.5 3 cosas que el gobierno de Creo cumpliría sin ningún tipo de ambigüedad. Nosotros vamos a atacar de frente la corrupción, de frente. No va a haber condescendencia, ni temor, ni favor en atacar la corrupción. Segundo, vamos a hacer lo necesario, legítimamente hablando y legalmente hablando, para que el Ecuador salga adelante económicamente, porque nadie quiere vivir en un país donde no tiene el derecho a soñar con un futuro. Y tercero, vamos a hacer lo posible y lo imposible por tener un sistema de salud verdaderamente universal, verdaderamente accesible, realmente gratuito y realmente eficiente.
Me parece excelente. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerlo en Radio Fuego. Esperemos que muy pronto podamos charlar otra vez. Gracias a ti, Ricardo. Siempre un gusto poder conversar con ustedes. Análisis en tiempos del coronavirus llegó gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC.